es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Dilo. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Estamos aquí. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Ya no más. Yo sé que aquí conmigo estás. Aquí estás con nosotros. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Y nada es imposible. Nada es imposible para nuestro Dios. Y en esta tarde, ahí donde estás en casa, gracias por dejarnos acompañarte. Vamos a exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué no cantamos todos aquí? Creo en ti, 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 Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Vamos. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Vamos. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. Nada es imposible. Familia, gracias por dejarnos acompañarte. Gracias por invitarnos a tu casa. Es tan bonito poder exaltar el nombre de Dios. Nosotros sabemos de que no solo es nuestro Dios un Dios de lo imposible, sino lo que nosotros hemos visto en nuestra vida que Él ha hecho, Él lo va a seguir haciendo. Si necesitas sanidad, Dios trae sanidad. Si necesitas ayuda financiera, Dios va a traer eso también. Y si necesitas un aliento del Espíritu Santo, Dios te da eso también. Que Dios te bendiga. Walking
but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Let's sing this out. Seen you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en
todo entregó. Oh, la paz que das en quebranto y en dolor, por tu fiel gracia es que por siempre yo diré.
Te damos gracias, Señor, por venir a este lugar. Te damos gracias porque nosotros sabemos que tu presencia es real y que tu presencia, que tu Santo Espíritu estuvo aquí con nosotros, allí en casa, donde se encuentra nuestra familia. Tú eres bendito, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso y te damos gracias por quien tú eres, Señor. Familia, gracias por dejarnos acompañarte ahí en casa, donde tú estás. Es tan rico, ¿verdad? Poder exaltar a Dios, poder levantar nuestras voces y decirle que Él es grande, que Él es poderoso, que todo es posible con Él. Nada es imposible. Que no solo eso, sino de que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Los sigue haciendo como los hizo ayer, como los hizo durante el tiempo que leemos en la Biblia. Y Él lo sigue haciendo, lo va a seguir haciendo en tu vida. Y en este momento nosotros le entregamos todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, se lo dimos a Dios. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, gracias por acompañarnos y dejarnos a nosotros acompañarte a ti. Que Dios te bendiga y ahora vamos a pasar al tiempo del mensaje. Es algo que Dios tiene para tu vida, así que abre tu corazón, abre tu espíritu, las puertas de tu espíritu para que el Señor te hable a ti. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes tengan todos, esperando que estén pasando hoy un domingo muy especial y que hayan podido unirse a nosotros en glorificar y exaltar a nuestro Dios. Aprovechamos para darle las gracias a estos jóvenes que se preparan semana tras semana para traernos estos cantos de alabanza y de adoración. Yo tengo el privilegio de traer la palabra de Dios en este día. Quiero pedirte que ores conmigo antes de empezar. Señor, gracias te damos por esta tarde, por el tiempo que nos has permitido alabarte y glorificarte. Te pedimos que hables a nuestras vidas. Y Señor, yo en lo personal te doy las gracias por el privilegio que me das de traer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las tres grandes incógnitas del hombre. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Y hacia dónde voy? El hombre a través de la historia ha tratado de resolver estas tres preguntas. A través del tiempo ha tratado de responder a estas tres incógnitas. Hoy, nuestro deseo es poder, a la luz de la palabra, resolver estas tres grandes incógnitas. Y es más, vamos a aprender del maestro de maestros, que es Jesús. En los últimos meses hemos estado estudiando acerca de vivir por principios. Hoy le estamos dando conclusión a nuestro tercer principio, que es identidad espiritual. Así que si buscamos un tema para la plática de hoy, buscaríamos algo como identidad espiritual, la conclusión. Y suena como a una de esas miniseries que se están haciendo tan famosas ahora. Pero realmente nuestro deseo y nuestro objetivo en esta tarde es que podamos concluir este tema de identidad espiritual y asimismo poder responder a estas tres grandes incógnitas. Hemos aprendido que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. También hemos aprendido que Dios es un Dios de orden. Y como Dios tiene un propósito y es un Dios de orden, Él tiene una función específica para cada uno de nosotros, de acuerdo a su plan. Nuestro trabajo es de encontrar esa función específica. Cuando lo hacemos, nuestra identidad espiritual se va a fortalecer. Vamos a hablar un poquito acerca de identidad. ¿Cómo se establece esa identidad? Y básicamente es establecida a través de un proceso de 3 pasos. Y estoy hablando de identidad general, no solo de identidad espiritual. Y los 3 pasos es recibiendo información, repetir esa información y aceptar esa información. Un niño que le dicen, mira, tu nombre es Juanito, tú eres un niño y tu papá es Don Miguel. Su mamá y los seres queridos que están a su alrededor le repiten esa información. Hey, tú eres Juanito, tú eres un niño y tu papá es Don Miguel.
a pasar el tiempo, él acepta esa información y él dice, yo soy Juanito, yo soy niño y mi papá es Don Miguel. Y así es como queda establecida un elemento de su identidad. Ahora, hablando de identidad espiritual, también aprendimos que hay dos tipos de identidad. Una que es verdadera y eterna y otra que es falsa y que solo es momentánea. Esa identidad espiritual es establecida dependiendo de la fuente de información que recibimos. Y existen dos fuentes de información. Una fuente es la que viene del Padre de luz, del Padre de la verdad, que es Dios. Y el otro es la información que viene del Padre de la mentira, que es Satanás. Por eso es que es tan importante que leamos nuestra Biblia y que aprendamos las verdades que están en la palabra de Dios. Porque lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros somos. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú estableciendo tu identidad espiritual? ¿La estás estableciendo por la información que recibes de Dios a través de su palabra? ¿O la información que recibes de Satanás a través de mentiras? Muchas veces, cuando analizamos nuestra identidad espiritual, podemos decir, bueno, yo no he estado recibiendo la información correcta, pero ahora la quiero recibir. Y entonces empezamos a leer la palabra. Pero ¿cómo llegamos a establecer esa identidad en nuestras vidas? ¿Cómo lo llegamos a crear esa identidad espiritual en nosotros? Y es por medio de 3 pasos, que es creer, confesar y actuar. Y lo que hacemos es que podemos leer la palabra de Dios, podemos encontrar una verdad en la palabra de Dios y decir, wow, yo la creo. Y luego que la crees, tú la confiesas y luego lo actúas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y tú dices, wow, esto me gusta y esto lo creo. Y dice que si busco primeramente su reino y su justicia, todo va a venir por añadidura. Todas estas cosas. Tú lo crees y lo empiezas a confesar. Pero es importante que lo actúes también. No solo creerlo y confesarlo, sino que actuarlo. Decir, bueno, la palabra dice que yo soy un hijo de Dios. Tú lo crees, tú lo confiesas, pero también necesitas actuar como tal. Así que podemos ver en la Biblia una persona que tenía su identidad muy clara y establecida. Y ese fue Jesús. En una de las últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos, Él les enseñaba acerca de esto, de su identidad espiritual. Y le estaba dando las respuestas a estas 3 grandes incógnitas, de las cuales hablamos al principio de la plática. Y no solo eso, sino que Él les habla de esa identidad, sino que les da un ejemplo. Y de eso vamos a estar hablando ahorita. Y yo quiero que vayamos a un versículo de la Biblia donde Jesús les está hablando estas palabras a sus discípulos. Y en Juan capítulo 13, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego dice que le lavó los pies a sus discípulos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús sabía de dónde había venido, de dónde había salido. Y en esa parte es interesante porque dice, sabiendo Jesús que había salido de Dios.
basado que Jesús vino a esta tierra a traernos la verdad, a enseñarnos la verdad. Nosotros ahora podemos saber y creer que de lo que Él ha enseñado. Y cuando alguien nos pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Tú quién eres? Tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy creación de Dios. Él es quien me hizo. Y así como Jesús lo enseñó, tú lo puedes tomar. Y ahí estaba la respuesta a la primera gran incógnita. Ahora, es interesante lo que dice Isaías 66:9. Y dice así: ¿yo qué hago? Que se abra la matriz, ¿no haré nacer? ¿Yo qué hago nacer? ¿Cerraré la matriz? Dice tu Dios. Wow, esas palabras son impactantes. Pero lo que está diciendo es que Dios es el que cierra y el que abre la matriz. Dios es el que da vida. Dios es el que decide quién viene a este mundo y quién no. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí vinimos porque Dios así lo permitió. Porque fue decisión de Él. Eso quiere decir que no hay casualidades, que no hay accidentes, que no hay errores por los cuales las personas vienen a esta tierra. Y yo te quiero decir algo: si alguien en algún momento te ha dicho algo así, que tú has sido un accidente, que fuiste un error, que no fuiste planeado, no lo creas, porque Dios tenía un plan perfecto para tu vida, porque Él es el que cierra y abre la matriz, y Él es el que permitió que tú estés aquí en este momento. Todos venimos de Dios, pero hay un momento en nuestra vida que tenemos que tomar decisión si creemos en Él y lo aceptamos o si lo rechazamos. Ahora, cuando yo digo creer en Dios, no solamente estoy diciendo de palabra, no solamente es que decimos, sí, yo creo en Dios. No, es de actuar como hijos de Dios. Mateo 7:21 dice unas palabras que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él estaba haciendo claro de que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús tenía claridad de dónde Él había salido. La segunda incógnita habla también que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y ese versículo vamos a leer en Juan capítulo 13. En el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Así que eso indica que Jesús sabía a lo que había venido. Y estas palabras simplemente están confirmando lo que Jesús había dicho en momentos anteriores, en otras ocasiones. Porque, por ejemplo, en Juan 5:36, Jesús dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él estaba diciendo: ¿saben? Las obras que yo he hecho, que son las que el Padre me ha encomendado, esas son las que dan fe de que mi testimonio, del testimonio de mi identidad, son fe de lo que yo soy. Así que Jesús nos está enseñando acá que nuestra vida, que nuestra identidad se refleja por lo que nosotros hacemos. No somos lo que hacemos, pero lo que hacemos refleja nuestra identidad, porque sabemos de dónde venimos y quién nos está dando el privilegio de servirle. Algo más que nos enseña Jesús es que nosotros somos administradores de Dios. Y tal vez estas palabras suenan así como un poquito sencillas, pero la palabra de Dios nos enseña que desde el principio
de la fundación del mundo, Dios le dio ese privilegio al hombre. Lo único que Adán no lo supo hacer bien. Y lo podemos ver en un salmo que lo habla de la misma manera. Salmo 8:6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ah, qué Dios tan especial. Y en Tito 1:7 dice: ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero la parte donde yo me quiero enfocar ahí es que dice como administrador de Dios. Somos administradores de Dios. Y nos ha dado el privilegio de que podamos entender que todo lo que Él nos da es de Él, pero nosotros tenemos el privilegio de administrarlo. Y cuando entendemos la claridad y tenemos esa identidad espiritual bien cimentada en nosotros, entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos como para nuestro Dios. Y es ahí donde vamos a dar excelencia en todo momento y a toda hora, porque entendemos que somos administradores de Dios y que vamos a dar el 100%. Entonces te das cuenta, cuando tenemos una identidad espiritual bien establecida, sabemos de dónde venimos, sabemos a quién servimos, sabemos de quién somos administradores. Entonces vamos a dar un buen testimonio, vamos a hacer un trabajo ejemplar. La tercera pregunta: ¿cuál es mi destino final? En este mismo versículo que hemos estado leyendo de Juan 13:3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía que la muerte en esta tierra solo iba a ser pasajera, que no iba a ser el fin de todo. Porque Él sabía de dónde había venido y Él sabía a dónde iba. Él sabía que iba al Padre. Jesús sabía que Él era un espíritu eterno y que había salido del Padre de los espíritus y que iba a regresar al Padre de los espíritus. Y eso es algo que tenemos que entender en nuestra identidad espiritual, que nosotros somos seres eternos. Somos espíritus eternos y que venimos del Padre y que vamos a regresar al Padre. Jesús estaba claro en eso y eso es lo que Él estaba hablando a sus discípulos. Yo quiero leerte un versículo, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y en 2 Corintios 5:10 algo bien interesante dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que venimos del Padre y vamos a regresar al Padre y vamos a dar cuentas. Y ahí vamos a recibir nuestra recompensa o vamos a recibir nuestro castigo. Creas o no creas en Dios, eso es lo que dice la Biblia. Así que Jesús sabía a dónde Él iba y eso es lo que le estaba transmitiendo a sus discípulos. Y ahí estaba Él dando respuesta a las tres grandes incógnitas del hombre. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Y hacia dónde voy? Luego que Jesús les enseña le da esas tres respuestas, con un ejemplo, aplica lo que es la identidad espiritual. Y vamos a leer una vez más lo que dice Juan 13:4. Y dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué es lo que estaba tratando Jesús de enseñarnos con ese ejemplo? Bueno, primero necesitamos entender que la túnica o el manto simboliza autoridad.
Cuando un profeta le daba su manto a otro profeta, le estaba delegando la autoridad, le estaba transmitiendo la unción. Y la toalla simboliza servicio. Lo que Jesús nos estaba enseñando acá es de que cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad, cuando nosotros sabemos de dónde venimos, cuál es la razón de nuestra existencia y hacia dónde vamos, no tenemos problema en quitarnos títulos para tomar la toalla, para ser siervos y para servir, como hizo Jesús. Así que no importa cuál sea nuestro título. Tú puedes ser un profeta, tú puedes ser un apóstol, un evangelista, un médico, un presidente. Pero si tienes clara tu identidad, no te va a importar dejar a un lado tu autoridad o tu título para poder servir. Lo que Jesús nos estaba enseñando es que cuando tú tienes claridad de tu identidad espiritual, tú no vas a tener problemas en servir en ningún área, porque no vas a tener problemas de que no vas a ser aceptado o de inseguridades, porque tú sabes a quién le estás sirviendo. Tu actitud en tu servicio va a demostrar qué tan fuerte y qué tan sólida es tu identidad espiritual. Lo que Jesús nos estaba enseñando aquí es que una vez tenemos clara nuestra identidad espiritual, no vamos a tener ningún problema en servir a nuestro prójimo. La pregunta hoy es, ¿cómo está tu identidad espiritual? ¿Qué fuente has escuchado para crear tu identidad espiritual? ¿Has estado escuchando de Dios o has estado escuchando de Satanás? ¿Has estado escuchando la palabra de Dios y las verdades de la palabra de Dios y las has hecho tuyas? ¿O has escuchado la información que viene del mundo, que viene de Satanás? ¿Cómo está tu identidad espiritual? Así que nuestro deseo hoy es que tú puedas analizarte, que tú puedas ver cómo estás, que tú puedas analizar cómo está tu identidad espiritual. Y si no está sólida, y si nos falta trabajar en ella, este es el momento para leer la palabra de Dios, para descubrir las verdades que están en la palabra de Dios, para creerlas, para repetirlas y para actuarlas. Y cuando lo hagamos, nuestra identidad espiritual se va a fortalecer grandemente. Yo quiero terminar orando y poniendo en las manos de Dios nuestras vidas para que Él nos ayude a que nuestra identidad espiritual se fortalezca cada día. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias porque somos tus hijos. Te damos las gracias porque tenemos el entendimiento de dónde venimos, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Te damos las gracias porque ahora podemos aprender acerca de identidad espiritual. Y te pedimos que nos ayudes a poderla establecer fuertemente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer tus verdades, a repetirlas y a ponerlas en práctica. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te siga ayudando a buscar más de Él. Y que esta semana sea llena de bendiciones para ti. Antes de terminar, te quiero recordar de que nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 7 de la noche a través de la aplicación de Zoom para orar juntos. Asimismo, tenemos iglesias en los hogares lunes, martes, jueves y viernes. Si tú no perteneces a una, te invitamos que te unas. Lo estamos haciendo por la aplicación de Zoom de la misma manera. Y también, si tú quieres dar tus diezmos y tus ofrendas, lo puedes hacer a través de nuestro website, que es verbocaliforniasur.org. verbocaliforniasur.org. Al ingresar, tú vas a ver una pestaña que dice diezmos y ofrendas.
haces clic ahí y te va a pedir tu información y así vas a poder tú dar tus diezmos, tus ofrendas. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en este día y oramos para que esta semana que viene el favor, la gracia y la misericordia de Dios esté contigo en todo lo que hagas. Que el Señor te bendiga.